Hola mis amores, sean bienvenidos a este video. ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta porque hoy junto a mis amigos y colegas Plinio Levi, Rayane y Carolina, vamos a presentar para ustedes el método gramática y traducción. El primer tópico que separamos para vosotros fue el enfoque. Pero antes de hablar de él, voy a hablar de la origen de este método, ¿vale? Algunas teorías no nos dan una fecha exacta de su surgimiento. ¿Y cuál es la justificativa para esto? Este método era muy utilizado en la enseñanza de lenguas clásicas. Entonces, él es muy antiguo. ¿Y qué lenguas clásicas serían esas? El latín y el griego, por ejemplo, ¿vale? Pero encontramos una fecha que fue por medio del siglo XVIII, donde el método surgió en algunas regiones. ¿Y cuáles serían estas regiones? A ver, Polonia, Rusia y la zona oriental de Alemania. A lo largo del siglo XIX, que fue cerca de este surgimiento en estas regiones, el método se extendió para la enseñanza de lenguas extranjeras. ¿Cuáles lenguas extranjeras? ¿Cómo así? El inglés, la lengua inglesa, y el francés, la lengua francesa. Después, por medio de los años 70, él se extendió hasta la enseñanza del español, de la lengua española, ¿vale? Ahora sí, voy a les hablar sobre el enfoque. El enfoque no es basado en una teoría, ¿vale? Este método. Entonces, lo que voy a hablar del enfoque. Teoría, perdón, voy a corregir, teoría lingüística o psicológica. La teoría trabajada en este método es la teoría del lenguaje y aprendizaje de idiomas. ¿Cómo así? ¿Lo que es eso? Él está basado y vuelto para la enseñanza de lenguas extranjeras. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de ejercicios que contemplen las reglas gramaticales. Y las lenguas trabajadas son la lengua materna y la lengua extranjera juntas, ¿vale? Entonces, la primera lengua, que es la materna, sirve de referencia para el aprendizaje de la segunda lengua, que es la lengua extranjera. En la próxima diapositiva les voy a hablar del método. El método es basado en el proceso deductivo. Lo que quiero decir con eso es que todo lo que el alumno aprende es por medio de la deducción. Y para nos recordarnos, deducción es basada en el raciocinio lógico, pensamiento lógico, para llegar a una conclusión. O sea, los alumnos miran los ejercicios, las preguntas, las cuestiones y piensan de inmediato para llegar a sus respuestas. Lo que se piensa, si no me equivoco, son primeramente las respuestas que obviamente no hacen parte del ejercicio. Y eso ocurre en un tiempo mínimo, en un tiempo muy rápido, ¿vale? Adelante, mi amiga Rayane Carolina va a hablar un poco de esto inmediato. 3 aspectos son trabajados en este proceso deductivo que hace parte del método gramática y traducción. Son ellos: observación, memorización y análisis. Entonces, estos 3 aspectos están vueltos para
directamente para las reglas gramaticales, ¿vale? Que es el objetivo principal de este método. Y hablando de los objetivos, entramos ahora en el tópico de diseño. Y primeramente voy a hablar sobre los objetivos. Los objetivos tienen como principal el aprendizaje de los alumnos por medio de asimilación. Y asimilación es una palabra que resume bien lo que acabé de explicarles en la diapositiva pasada, ¿vale? Una vez más voy a hablar de los ejercicios de traducción porque ellos son muy importantes. Y estos ejercicios son el camino para que los alumnos lleguen al objetivo, que es el dominio de las reglas gramaticales, para considerar así logrado el conocimiento de la lengua extranjera. Volviendo, los ejercicios pueden ser compuestos de traducción de la lengua materna para la lengua extranjera, como al revés, de la lengua extranjera para la lengua materna. Por ejemplo, yo tengo mi lengua materna, el portugués de Brasil, y quiero aprender, ahora estoy estudiando para aprender la lengua extranjera español, ¿vale? Entonces, ¿cómo este método me ayudaría? Hay muchas palabras en español que se escriben de la misma forma que el portugués, pero o se pronuncian de otra forma o tiene otro significado. Es lo que conocemos por los falsos cognatos. Entonces, este método ampliaría mi vocabulario y mi conocimiento de la lengua extranjera por medio de la lengua materna en este tópico, en este ejemplo, ¿vale? Lo que pudimos observar es que las destrezas trabajadas son la lectora y la escrita, ¿vale? Las destrezas oral y auditiva no son tan trabajadas en estos métodos. Bueno, ahora voy a dejarles con la explicación de tipologías de actividades en la próxima diapositiva. Hola amigos, ahora vamos a continuar con el método gramática y traducción, hablando un poco sobre la tipología de las actividades utilizadas en este método, ¿vale? Una de las primeras cosas que el profesor hace con los alumnos para empezar el estudio de una lengua extranjera con este método es hacer con que el alumno observe las semejanzas y distinciones entre las dos lenguas, la lengua extranjera estudiada y la lengua materna del alumno. Y eso ayuda mucho, principalmente porque las clases aquí son ministradas generalmente en la lengua materna de ese alumno, ¿vale? Entonces él puede aprender una nueva lengua utilizando la tuya como base. Una cosa que ayuda bastante también en este método, en esta manera de estudio, son las listas de vocabularios muy utilizadas para que el alumno tenga un dominio lexical mayor de esta lengua extranjera. Entonces, por eso estas listas de vocabulario de la lengua extranjera son muy utilizadas. Algo que también tiene su uso muy presente aquí son las traducciones estas que van siendo introducidas en el estudio poco a poco. Por ejemplo, primero el alumno tiene que traducir palabras, después va aumentando el nivel traduciendo oraciones cada vez mayores y por fin se espera de este alumno, estudiante de este método, que él consiga traducir textos completos, una vez que uno de los objetivos finales del estudiante de lengua extranjera por medio del método gramática y traducción es
traducir textos, tener la competencia de traducir textos, bien como tener la competencia o habilidad de leer textos, ¿vale? Aquí nosotros vamos a ver algunos ejemplos de actividades comunes en este método, como por ejemplo esta, en que tenemos la siguiente pregunta para el alumno. ¿Qué hora es? Abajo el alumno tiene expresiones como son y espacios en blanco, en que él va a tener que decir cuál es la hora. Como él va a decir cuál es la hora, y observando las imágenes del otro lado de esta diapositiva. Entonces aquí él tiene que utilizarse de su observación, capacidad de observación, mirar qué hora es en cada numeral, en la imagen de cada numeral, y completar el espacio en blanco con la hora correspondiente, ¿vale? Aquí tenemos otra actividad que desta vez él va a necesitar de su habilidad lectora. Tiene que leer algunos poemas de la autora Gloria Fuertes y después marcar en los propios poemas los verbos del presente que están en estos poemas. Entonces aquí él necesita de su habilidad lectora y de la habilidad de comprensión para comprender los textos y marcar los verbos del presente que están en cada uno de esos pequeños textos. Entonces, otra actividad muy presente, principalmente esta segunda de lectura, una vez que este método se foca mucho en la habilidad lectora de los estudiantes. El papel del alumno en este método es de agente pasivo. Eso es una cosa que es muy común aquí. El alumno es un agente pasivo, un receptor de informaciones y él no es llevado aquí en este método a reflexionar mucho al respecto de lo que está estudiando. Él no puede, en verdad, cuestionar el profesor, que es la autoridad mayor en la clase, que es el detentor del conocimiento, digamos así. Entonces, el alumno viene para las clases, escucha lo que el profesor dice, aprende, muchas veces memoriza, porque la memorización en este método está muy presente también, incluso para aprender las reglas gramaticales, y no es llevado a reflexionar, no tiene que reflexionar en verdad, solo oír, aprender, memorizar y no cuestionar jamás, ¿vale? Por otro lado, el papel del profesor es de protagonista, de facilitador, de actor principal aquí en esta situación. Él es el detentor del conocimiento, es la autoridad mayor en la clase, en la aula en cuestión, como yo ya he dicho, y no puede y no debe jamás ser cuestionado. El alumno tiene que oír lo que este detentor del conocimiento dice y simplemente concordar, aprender, memorizar y jamás cuestionar, ¿vale? En el método de gramática-traducción, lo que se busca es el aprendizaje de vocabulario y estructuras gramaticales mediante ejercicios de traducción, tanto de español a inglés como de inglés a español. Para ello se dan explicaciones al estudiante en su lengua materna. Por ejemplo, ¿cómo se diría yo soy en inglés? I am. Ok, ¿cómo se diría tú eres? You are. ¿Cómo se diría él es? He is. ¿Cómo se diría ella es? She is. Ok, ¿cómo se diría eso es? It is. ¿Cómo se diría nosotros somos? We are. ¿Cómo se diría ustedes son? You are. ¿Y cómo se diría ellos son? They are. Listo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de traducción. ¿Cómo traducirías a tu lengua esta primera frase? Yo soy Vanessa. Ok, Yo soy de Bogotá. ok, Yo tengo 18 años. ok.
Él es mi mascota. Ok, Su nombre es Karma. ok, Él es un hermoso hámster. ok, Él es inteligente. listo, Yo estoy feliz hoy. ok. No sé qué significa. Listo, la palabra weather va a significar clima. El clima, no sé qué es. Cloudy, nublado. Ok. El clima está un poco nublado hoy. Ok, Mi familia es grande. ok, Nosotros somos eh, trabajadores ajá, y responsables. listo. Gracias, gracias. Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, ¿sí? Bueno, hoy voy a hablar sobre el papel de los materiales, los procedimientos y la conclusión del método gramática y traducción o el método tradicional, ¿vale? Bueno, eh, eh, el papel de los materiales, el libro es el material de apoyo al profesor más importante, ¿sí? Es el material más importante eh, en las clases de lengua extranjeras. Y por la traducción hace parte de una meta alcanzada y por ser trabajada con mucha intensidad, el diccionario es el segundo material más importante y el diccionario puede ser en las dos lenguas, en la lengua materna y en la lengua extranjera. Bueno, en los procedimientos tenemos las obras literarias, que son los textos trabajados en las actividades cuando los alumnos están en un nivel más avanzado y aún así ellos necesitan traer direcciones para la identificación de elementos del lenguaje. Bueno, eh, este método también tiene énfasis en la corrección. Bueno, ¿y cómo así, Hayane? ¿Cómo así, Hayane? Bueno, la corrección tiene que ser hecha en el tiempo real, tiene que ser hecha al mismo tiempo, porque el profesor no permite que el alumno tenga tiempo para pensar en las respuestas. Y una vez que se comete un error, si no lo arreglar de inmediato, el alumno recibe la respuesta de pronto. Bueno, entonces ese es el papel de los procedimientos. Bueno, en la conclusión tenemos dos puntos, los puntos positivos y los puntos negativos de este método. Y como punto positivo es la adquisición de una nueva lengua, ya que tener conocimientos gramaticales y dominarlos es considerado en este método un logro para su aprendizaje. Bueno, y otro punto positivo es que el método está basado en el proceso de memorización. Entonces, es que la memorización es una forma más rápida y fácil de aprendizaje. Bueno, entonces esos puntos positivos de este método. Otro punto negativo de este método es que en este método no es trabajado todas las destrezas, ¿sí? Solamente las destrezas
lectora y escrita, y las destrezas orales y auditivas no están inclusas en este método. Bueno, otro punto que es considerado negativo en este método es que no lleva el alumno a reflexionar en las clases. Bueno, entonces la interacción entre ellos y el profesor es casi ninguna. Y para finalizar, eh, las clases de este método no se van a cambiar. Bueno, las clases siempre van a consistir de la misma manera, sin cualquier innovación y modernización, tornando así las clases desmotivadoras a veces para los alumnos, ¿sí? Entonces, este método deja a los alumnos muchos limitados y como no trabaja todas las destrezas, es un punto mucho negativo. Bueno, entonces es que aquí es nuestro contenido. Hasta luego. Gracias. Ahora voy a pasar las referencias. Gracias.